Listo, señores. Vamos a continuar con esa capacitación. Vamos a pasar a un temita que no hemos visto mucho en campo, ¿no? No hemos visto mucho de estas cosas nosotros en, en campo, tanto en Cerro Verde, en oficinas, ¿no? Hasta cuando nos acercamos de repente a una clínica, hemos visto mucho lo que son, ¿qué? Los mapas de riesgos. ¿Qué es el mapa de riesgos? El mapa de riesgos es una herramienta útil de control interno que permite presentar un panorama, una panorámica de los riesgos a los que está expuesto cualquier organización, independiente de la forma como se presente dicho mapa. Entonces, en realidad, ¿qué se vendría a ser? Un croquis, ¿no? Un croquis donde nosotros podemos ver qué riesgos tenemos en un espacio definido de trabajo. Un mapa de riesgos es un gráfico, un croquis, donde se identifican y se ubican las áreas, actividades, activos, procesos de la empresa que podrían verse afectados durante la ocurrencia de un evento adverso. Permiten ver las amenazas que tiene una empresa. Permiten medir la magnitud de cada riesgo, probabilidad e impacto económico. Son un instrumento gráfico de gestión de los riesgos que permiten comparar los riesgos por su importancia relativa, así como en conjunto, permitiendo a la empresa poder establecer niveles aceptables de riesgo. La identificación y valoración de riesgos, al igual que sus consecuencias, representan una información muy relevante y nos permiten dar prioridad a las situaciones de mayor riesgo entre todas las medidas preventivas que se pretenden implantar. Un mapa de riesgos representa un poderoso método de gestión y participación durante la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, OSHA 18001, el cual implica conocer profundamente los factores de riesgo que existen para, a partir de los mismos, programar un modo estratégico y una serie de intervenciones de características preventivas. Así se evita que se den actuaciones imprevistas. Entonces, nos da un panorama, ¿no? Donde ya nosotros conocemos profundamente qué los factores de riesgo. Tras los factores de riesgo es necesario realizar un análisis exhaustivo para todos ellos, debido a que en base a esto se establecerán las prioridades de intervención. Aplicar los planes de intervención programados y comprobar si los resultados de la intervención se ajustan a los objetivos previstos. Entonces, debemos tener un panorama general, ¿no? Y muy exhaustivo del trabajo y de los riesgos en los cuales estamos implicados para nosotros poder generar, ¿qué? Un buen mapa de riesgos. Principios fundamentales en la elaboración de un mapa de procesos, de un mapa de riesgos. Se elimina el nivel de peligrosidad de un trabajo. El control de la salud de los trabajadores depende de todos. Los trabajadores que consideramos más competentes son aquellos que se interesan por las condiciones ambientales de sus puestos de trabajo. Es indispensable que los trabajadores tengan todo el conocimiento necesario sobre el ambiente laboral en el que desempeñan sus funciones. Pasos para elaborar un mapa de riesgos. Primeramente, ¿qué debemos tener? Un equipo de trabajo. Estará formado por los especialistas en prevención y en seguridad y salud en el trabajo y por personal experto en aspectos operativos en las instalaciones de la organización. Es decir, este grupo de trabajo, ¿quiénes van a liderarlo? ¿Quiénes van a conformarlo? Seguridad y los de operaciones, los que conocen netamente el trabajo y el espacio donde se realiza el mismo, ¿no? En conjunto con los especialistas en seguridad que pueden identificar mucho mejor porque tienen una visión más amplia de lo que son los riesgos. Determinación del ámbito donde se desarrolla el trabajo, qué espacios tenemos, ¿no? Donde vamos a definir nuestro mapa de riesgos, donde vamos a hacer nuestro estudio de riesgos. Recopilación de la información.
Se obtendrá la documentación histórica y operacional del espacio geográfico definido, así como datos generales de todo el personal que trabaja en las instalaciones, y serán tenidas en cuenta para los planes de prevención. ¿Cómo podemos utilizar? Podemos utilizar cuestionarios, entrevistas, la observación y la información documental, que es bastante importante. En este caso, los procedimientos. Nosotros podemos utilizarlos como base para poder generar un mapa de riesgos. Identificación de los riesgos. Se deben identificar todos los agentes generadores de riesgos, contando con métodos como observación de riesgos. Consiste en localizar e identificar riesgos evidentes que podrían originar una lesión, enfermedad o daños, ¿no? Si tenemos alguna situación de peligro o alguna condición peligrosa dentro de ese espacio de trabajo. Encuestas. Consiste en recopilar información de los trabajadores usando encuestas en las que se refleje la opinión de los mismos. Directamente se puede realizar con quién, ¿no? El supervisor, con su líder de equipo, ¿no? Y entre ellos pueden realizar una conversación, una pequeña encuesta, para ver, identificar qué tipos de peligros puedo tener en un mismo espacio. Listas de verificación. Elaborar una lista de comprobación de los posibles riesgos que se presentan en el entorno laboral. Y el índice de peligrosidad. Consiste en desarrollar una lista de comprobación en la que se jerarquicen los peligros, los riesgos identificados. ¿Para qué? Para nosotros poder atacar, ¿no? A los más peligrosos, se podría decir. Iniciamos, planificamos, ¿no? Observamos, planificamos, hacemos seguimiento, control, encuestamos, verificamos, ejecutamos y luego cerramos. Pasos para elaborar un mapa de riesgos. ¿Qué se tiene que hacer primero? Elaborar un croquis o plano del ámbito estudiado. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño croquis ¿de qué? De una chancadora. Torba de gruesos, chancadora de quijadas, ¿no? Y aquí vemos por dónde va el proceso, las fajas que van a llevar, van a transportar. Tenemos un croquis para tener una visión general del espacio el que estamos estudiando. Colocar indicadores o referencias según los riesgos identificados. ¿Qué tenemos? Nuestras señales de advertencia. Equipo móvil, ¿no? Riesgo de caída, riesgo eléctrico, riesgo de tropiezos, equipo pesado, riesgo de atrapamientos, ¿no? Caída de materiales, otra vez riesgo de atrapamientos, más riesgo de atrapamientos en las fajas, ¿no? En las poleas, riesgos de caída, riesgo eléctrico, riesgo de caída de materiales. Entonces, tenemos un croquis y tenemos identificados, tenemos referenciados con señales de advertencia cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos. Metodología de aplicación para mapas de riesgos laborales. Se debe aplicar las funciones básicas de higiene ocupacional o industrial que permitan la elaboración del mapa como producto final. Se debe aplicar selección de las instalaciones, ¿no? Debemos saber dónde nos vamos a estudiar, cuál es el espacio que vamos a estudiar. Recopilación de la información de los procesos. Esto es muy importante. Debemos saber qué situaciones de peligro se generan por los trabajos realizados en este espacio, ¿no? Y por las condiciones que existen de repente, en nuestro caso, en una planta, ¿no? Por la maquinaria o por los equipos que haya en funcionamiento, ¿no? Y el proceso que se realiza. Actividades. Personal expuesto, ¿no? Personal expuesto antes, durante y después del trabajo. Por puesto de trabajo. Un mecánico no va a tener la misma exposición que un soldador. Un supervisor no va a tener la misma exposición que un mecánico. Encuestas sobre riesgos y condiciones de trabajo. Si es que realmente
se conocen, se identifican, ¿no? Estos riesgos y también, si es que se tiene en cuenta, cuáles son los peligros o riesgos identificados por cada uno de los trabajadores, ¿no? Como bien dicen, 20 ojos miran mejor que 2. Así que debemos siempre, siempre, siempre que vayamos a evaluar riesgos, sea para elaborar un mapa de riesgos o sea para hacer un IPRC, debemos hacer una encuesta, debemos preguntar a todos los trabajadores. Y por último, la identificación de los riesgos laborales. Los fundamentos de los mapas de riesgos están basados en 4 principios. La nocividad del trabajo no se paga, sino que se elimina. Si es que es peligroso, ¿no? Se tiene que eliminar. Esto no nos va a generar ninguna ganancia. Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. Los trabajadores más interesados son los más competentes para decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran. El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde se desempeñan debe estimularlos al logro de mejoras. Estos 4 principios se podrían resumir en la no monetarización, no delegación, participación activa en el proceso y necesidad de conocer para poder cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia de la consulta a la masa laboral en la utilización de cualquier herramienta para el control y prevención de riesgos, como es el caso de los mapas de riesgos laborales. Entonces, señores, como ya sabemos, el objetivo de identificar riesgos es la seguridad, no es obtener una ganancia. Ya, señores, es muy sencillo esto, y muchos dirán, ¿no? Pero si no se obtiene una ganancia, ¿cómo es que se puede subsistir? El hecho de trabajar con seguridad ya es una ganancia para cualquier empresa, ya que se disminuyen los costos en qué, en recuperación de trabajadores, horas muertas, etcétera, etcétera. Ventajas de mapa de los riesgos laborales. Cuando tenemos un mapa de riesgos, ya tenemos que identificados los riesgos en el ambiente de trabajo. Sabemos a qué riesgos y a qué nivel de riesgo están expuestos nuestros trabajadores. Gracias a esto, ¿qué se puede hacer? Se puede establecer mejores condiciones de trabajo. Si es que yo tengo un espacio donde de repente voy a generar un trabajo en caliente y no tengo extintores, esto se ve reflejado en el mapa de riesgos y yo busco la mejora. Se pueden visualizar los riesgos, se tiene una visión bastante grande de todo lo que puede suceder en ese espacio de trabajo, dónde se ubica y cuál es la fuente generadora del riesgo. Si es que es un riesgo de tropiezo, es de repente por herramientas que están mal ubicadas o por elementos que están mal ubicados, ¿no? Se puede identificar esto, ¿para qué? Para poder corregir. Desventaja de los mapas de riesgos. Muchas veces no todo es bonito, ¿no? Siempre hay una desventaja. A veces la información contenida es muy repetitiva, ¿verdad? Y pierde vigencia si no está actualizado. ¿Esto hacia dónde va? A que todo mapa de riesgos tiene que ser actualizado, así como se avanzan las labores, como se avanzan las tareas, como se va avanzando en el desarrollo y también en la perspectiva que se tiene de la mejora del trabajo, ¿no? Si es que nosotros no actualizamos el trabajo juntamente con el mapa de riesgos, simplemente este va a perder vigencia y no nos va a dar realmente la visión correcta de lo que tenemos en nuestro punto de trabajo. Los mapas de riesgos en la ley 29783.
En esta ley se contemplan los mapas de riesgos como uno de los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta precisión la podemos ubicar en el artículo 19 y 35 de esta norma, al referirse a la participación de los trabajadores y los empleadores en el mencionado sistema de seguridad. En el caso de los trabajadores, la ley señala que los trabajadores están en la facultad de identificar los peligros y evaluar los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Por su parte, los empleadores están dispuestos a elaborar dicho mapa con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, esto nos obliga a ¿qué? A tener un mapa de riesgos en un lugar visible. Listo, no hay más vuelta que darle. Mapa de riesgos es obligatorio. Tipos de mapas de riesgo. En el glosario del reglamento de la 29783, los mapas de riesgos pueden hacer referencia a dos tipos de información. En el empleador o organización es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y acciones de la promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Es decir, los mapas que nosotros vemos en oficinas, en plantas, ¿no? Donde tenemos identificados peligros, ¿no? Los riesgos a los que estamos expuestos, rutas de escape y cualquier otra información relevante e importante para nosotros poder mantener segura esa área de trabajo. Y tenemos un mapa de riesgo a nivel nacional, ¿no? Donde podemos ver condiciones, un compendio de información geográfica, ¿no? Si es que hay algún peligro geológico, hay algún movimiento de placas, hay peligros climáticos, ¿no? Eso se refleja en un mapa de riesgo nacional. Para elaborar un buen mapa de riesgos, ¿qué debemos conocer? Nuestro anexo 17 del Decreto Supremo 024, el cual nos da la señalización, la cual nosotros utilizamos ¿para qué? Para poder identificar los peligros a los que estamos expuestos, ¿no? Si es que necesitamos utilizar algún tipo de protección adicional, ¿no? De forma obligatoria para ingresar a ese espacio. También donde tenemos la información, si es que tenemos rutas de salida. Y si tenemos accesorios contra incendios. Toda esta información está contenida en el mapa de riesgos. Nosotros debemos conocerla de este anexo 17 y también del Código de Señales y Colores según la norma técnica peruana 399. ¿Qué tenemos que? Sistemas de protección contra incendios, que son pictograma blanco en fondo rojo, ¿no? Con las letras blancas. Tenemos que recordar esto. ¿Qué se nos establece en esta norma técnica peruana? Las reglas para el diseño de las señales de seguridad. Tamaño, si son reflectantes, tienen que ser de material especial, reflectante, y las condiciones de colores para su visualización, como en este caso. Sistemas contra incendios, fondo rojo, pictograma y letras blancas. Continuamos. Advertencia. Forma triangular, fondo amarillo, pictograma y letras negras. ¿Qué es el pictograma? El dibujito, el gráfico. Señales obligatorias, ¿no? Mayormente se da ¿para qué? Para el uso de EPP o el uso de guardas de protección. Cosas que estamos obligados a hacer cuando ingresamos a un espacio, que se ve reflejado ¿dónde? En el mapa de riesgos. Como podemos ver, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de protección auditiva, uso obligatorio de guantes, respiradores, uso obligatorio de guardas, ¿no? Es obligatorio desconectar las herramientas al no utilizarlas. Utilizar el pasamanos también obligatoriamente. Señales de información, señales de emergencia.
fondo verde, pictograma blanco, ¿no? Las señales que vemos en todos los edificios, en los centros comerciales, en todo tipo de edificios donde se tenga acceso al público, donde se establece que las rutas de escape. Nosotros por dónde podemos salir, la ruta más segura, la ruta más rápida para nosotros poder salvaguardarnos en caso de emergencia. Aquí podemos ver el mapa de riesgos de oficinas Cerimán, ¿no? El portón de ingreso, que bueno es ingreso y salida, ¿no? Ingresamos, tenemos un punto de reunión, tenemos la señalización de la disposición de residuos, ¿no? Tenemos ubicados los extintores, ahí están, de color rojo con pictograma blanco. Por aquí se puede ver chiquitito, ¿no? Extintores, señales obligatorias, depositar aquí sus residuos, ¿no? Aquí están las señales de salida, riesgo eléctrico, zona segura en caso de sismos, ahí está. Así podemos apreciar todo nuestro mapa de riesgos. Mapa de riesgos del taller, igualmente, ¿no? Tenemos el ingreso, tenemos los containers, ¿no? Ubicación de extintores, riesgos eléctricos, riesgos de caída, ¿no? Riesgos eléctricos en las zonas de trabajo. Aquí podemos ver, ¿no? Uso obligatorio de los EPPs. Casco, zapatos, tapones, protección auditiva, ¿no? Inclusive protección respiratoria. Zona de disposición de residuos, puntos de reunión, ¿no? En casos de emergencia. Y así esto nos da una visión más clara a qué riesgos estamos expuestos desde que ingresamos nosotros a un punto de trabajo y qué elementos de emergencia tenemos a la mano nosotros. Aquí, chancado primario, cerro verde, ¿verdad? Nos deja bien clarito el uso obligatorio del EPP, nuestra leyenda, ¿verdad? Caída de materiales, ¿no? ¿A qué riesgos estamos expuestos en cada zona de la chancadora primaria? Caída, atrapamiento, carga suspendida, trabajos en altura, ¿no? Aquí podemos reconocer todo eso. La planta de electrodeposición, igualmente, ¿no? Para cada zona, EPPs diferentes, ¿no? Porque de repente en algunas partes, la zona de exposición, el riesgo de exposición es mayor. Así que necesito diferentes tipos de EPPs. Listo, señores. Entonces, hemos visto de una manera muy fácil. Un mapa de riesgos es una forma muy sencilla ¿de qué? De reconocer los peligros que tenemos en un punto de trabajo. Siempre que nosotros vayamos a mina, tratemos de buscar los mapas de riesgos de cada área donde nosotros estamos trabajando. ¿Para qué? Para poder reconocer, tener una visión clara de los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Y también para tener una visión clara de qué? De los equipos de emergencia. Ahí tenemos muy claro los equipos contra incendios que podemos tener en campo, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una visión panorámica de todo lo que nosotros necesitamos. Listo, señores. Entonces vamos a continuar, vamos a pasar a los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo. Un temita bastante importante, ¿no? Que siempre es bueno tocarlo porque a veces uno no le presta demasiada importancia a este tipo de riesgos, ¿no? Más estamos enfocados a los riesgos inherentes del trabajo y no a los riesgos generados por la sociedad, por la presión, ¿no? Los daños mentales que se nos pueden presentar.
Los riesgos psicosociales en el trabajo están originados por una deficiente organización y por un entorno social negativo. Pueden afectar a la salud física, psíquica o social del trabajador. Condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales. Cargas de trabajo excesivas, exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto, ¿no? A veces no tengo claro, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en mi puesto de trabajo. Trabajo excesivo, ¿no? A veces, horarios demasiado amplios, trabajo demasiado extremo. Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo. Gestión deficiente es una parte muy importante. Si es que no hay una buena gestión, va a haber una mala calidad en el trabajo y esto va a traer inseguridad en el empleo. Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o de los compañeros. Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. Principales factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Los principales factores de riesgo psicosocial son los factores organizacionales. Afectan a la política y filosofía de la empresa, a su cultura y a las relaciones laborales. Factores laborales están relacionados con las condiciones del empleo, la concepción del puesto de trabajo y la calidad del mismo. Las 6 características de los riesgos psicosociales. Tenemos 6 características para reconocer estos riesgos. Se extienden en el tiempo y el espacio. Normalmente los riesgos laborales están delimitados en torno a una acción concreta en un escenario particular. Sin embargo, los riesgos psicosociales se extienden y abarcan a un ámbito más amplio porque no se puede delimitar la cultura organizacional o el liderazgo en la empresa. ¿Es correcto? ¿Se entiende? Entonces, nosotros no podemos enmarcar, ¿no? Decir, aquí, en este cuarto, aquí, en esta oficina, voy a tener gente que va a tener estrés, ¿no? Que puede padecer de estrés. No puedo enmarcarlo en un solo espacio, ¿no? Ni tampoco decir, trabajar durante estas 4 horas, mi personal va a sufrir de estrés. El resto del tiempo no lo va a hacer. Así no funcionan los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales se agrandan, se acumulan, se disipan, se van en diferentes direcciones, ¿no? Pueden afectar a un lugar más que en otro, ¿no? Pueden afectar de diferentes formas y en diferentes tiempos. Entonces no los podemos enmarcar. 2. Son difíciles de medir o cuantificar. El ruido, la iluminación, el polvo, ¿no? Factores físicos, biológicos, factores químicos, podemos cuantificarlo, podemos saber si es que en una cierta cantidad esto me va a hacer bien o esto me va a hacer mal. Sin embargo, los psicosociales no se pueden medir, no se pueden cuantificar. Yo no puedo saber qué tan bien o qué tan mal está, ¿no? La comunicación en mi empresa. Qué tan puede afectar de cierta forma cierto tipo de trabajo, ¿no? Si es que mi sistema de trabajo puede afectar de repente a uno más que a otros. Son difíciles de medir. Relacionan con otros riesgos. No podemos separar la dimensión física de la mental del ser humano. Ejemplo, algo muy claro, ¿no? Si una persona sufre transgresiones psicosociales, ¿no? Si a una persona se le afecta psicosocialmente, puede padecer estrés y este estrés lo puede llevar a sufrir un infarto. Entonces, se interrelacionan con otros riesgos. Hay una escasa cobertura legal. Esto es muy cierto, señores.
Por ejemplo, la exposición a las vibraciones mecánicas o la exposición a la luminosidad, ¿no? Está normalizada, está normada, está prevista dentro de nuestros reglamentos. Sin embargo, en cuanto a los riesgos psicosociales, los límites son difusos, y tanto trabajadores como empresas no saben por qué lado ir, no saben legalmente hacia qué lado pegarse, ¿no? No hay una ley específica para trabajar este tipo de problemas. Tanto la desventaja está hacia ambos lados, hacia trabajadores y hacia empresas. Entran en juego otros factores. La Organización Internacional del Trabajo añade un matiz importante. Los riesgos psicosociales están modulados por la propia percepción del trabajador y así como su experiencia personal. Como podemos ver, ¿no? A veces uno realmente no reconoce si es que está estresado o no está estresado. Uno de repente puede medir exactamente cuán bien o cuán mal está, ¿no? Uno no puede cuantificar eso y no lo puede reconocer, ¿no? A veces esto aquí lleva al exceso de confianza, que puede traer también una serie de problemas. Es complicado elaborar una estrategia de intervención. Para el resto de factores de riesgo, la intervención suele ser clara y casi siempre suele haber soluciones técnicas adaptadas a cada situación. Sin embargo, un clima hostil en la empresa afecta a la productividad del trabajador y a su propia salud. ¿Y cómo resolverlo si está en relación directa con la propia concepción y funcionamiento global de la empresa? Es complicado, ¿no? De repente, tener presión en el trabajo, ¿no? Para poder producir un poco más, ¿no? Y vamos por el otro lado. Esta presión puede llevar a que los trabajadores se estresen y que simplemente la productividad baje, que el trabajador se enferme, ¿no? Y directamente se afecta a la empresa. Entonces, tiene que haber ahí un punto de equilibrio. Es bastante complicado elaborar una estrategia de intervención para este tipo de riesgos, cómo abordarlos, cómo embarcarse en la lucha para poder nosotros contrarrestar estos riesgos. Listo, señores, ya la reunión va a acabar. Los invito a unirse a la última sala ya sobre este tema, ¿no? Voy a mandar un nuevo link para poder continuar y terminar con esto que son riesgos psicosociales.